Pero ahora ya tenemos conectado a Miguel Stewerman, quien es director de Radio High. Bienvenido, Miguel, a Letra Chica. Nicolás, un placer enorme estar contigo. ¿Cómo estás? No, el placer es mío. Miguel, me gustaría comenzar esta nota con que nos cuentes qué es Radio High, para todos aquellos que están acá en los comentarios, que nos escuchan tanto online como offline, porque acá además de la radio de 89.7 y 96.9, estamos saliendo en streaming, en YouTube, en Twitch, en Twitter, y a muchos les podría caber esta pregunta de qué es Radio High. Bien, Radio High es la radio judía hispanoparlante que nació hace 32 años en la Argentina, que tiene la comunidad hispanoparlante más importante del mundo y que, bueno, en estos 32 años, no como Neura, pero ha intentado hacer todo lo posible en la 96.3 en la capital federal Gran Buenos Aires y a través del streaming a todos los lugares del mundo. Y esta radio judío en habla hispana, ¿de qué temas trata? O sea, en general, ¿de qué hablan? Obviamente tiene una cuestión, por así decirlo, religiosa que está en el propio nombre de la radio, pero ¿de qué hablan? ¿Hablan de todo? ¿Hablan de política? ¿Hablan de economía? ¿Hablan de deportes? ¿Hablan de geopolítica? ¿Qué temas se hablan? Lo has dicho, de todo, absolutamente de todo. No hay tema, como alguien dice, que sea ajeno a lo judío. Los judíos estamos en todos los planos, somos fanáticos del fútbol, fanáticos de muchos aspectos de la vida y también tenemos una mirada que tiene que ver con nuestra identidad sobre los hechos que acontecen en el país, en el mundo. Obviamente el foco mucho está puesto en Israel y Medio Oriente. Yo conduzco matinalmente 2 horas de noticias con un acento muy puesto, obviamente, en los temas que entendemos son agenda, pero tenemos absolutamente todo. De hecho, bueno, está Silvia Mercado en la tarde con un programa de vuelta que hace de información periodística. Hemos comenzado ahora con Jorge Fontevecchia, ¿Silvia Mercado trabaja también ahí con... en Radio High? Sí, hace muchísimos, muchísimos años. La verdad que en estos 32 años casi no hay periodistas de los que muchos conocen que no hayan pasado por la radio o que hayan tenido programas o bueno, desde ya columnistas, gente muy destacada, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Digo, pasaron por ahí gente que ya vos ni conocés porque sos muy jovencito, pero desde Sergio Villarroel, que en paz descanse, que fue un gran maestro del periodismo argentino, pasando, bueno, por, a ver, Fanny Mandelbaum, Héctor Ruiz Núñez, Carlos Rodari, digo, nombres que gente que ya tiene mucho recorrido, Horacio Bon, lo más diverso de lo diverso, hoy Y, también con Darío Mizrahi, con, bueno, Julio Bárbaro, los que quieras. y respecto a lo que ve, ¿qué estás viendo hoy de Medio Oriente? ¿Qué análisis haces respecto de cómo está accionando Israel sobre distintos grupos terroristas que hay en la región que amenazan su existencia o que amenazan la seguridad, por lo menos el espacio vital de Israel? ¿Cómo ves que se esté moviendo Irán en la región? ¿Qué es lo que analizas? ¿Por dónde arrancás a analizar? Uf, difícil hacer una síntesis de 76 años, pero lo has dicho bien. Israel hace lo que puede para sobrevivir. En realidad es una guerra existencial que comenzó con la declaración misma del Estado de Israel hace 76 años, cuando, bueno, todas las posibilidades venían en contra en una población de 600.000 almas, muchas de ellas que eran sobrevivientes de la tragedia del Holocausto, en una de las zonas más inhóspitas del mundo, sin ninguna posibilidad. Bueno, en esa partición de Palestina que se da en las Naciones Unidas, no quiero hacer mucha historia, eh, finalmente el Estado judío nace, es atacado por 7 países árabes con la intención de expulsar a esos 600.000, como decían, al mar y que desapareciera esa incipiente creación. Casi como un milagro, Israel logró sobrevivir esa guerra y de ahí en más ha estado en una continua guerra con distintos actores en distintos momentos. Los logros son, primero, haber sobrevivido maravillosamente, en segundo lugar, haber creado en uno de los lugares más difíciles del mundo una democracia que a veces incluso para muchos es difícil de comprender por ser una hiperdemocracia, con niveles
de discusión interna que son enormes y permanentes y donde las minorías tienen una voz muy potente, con una democracia parlamentaria que además hace que sea aún más divertida, por decirlo así. Y desde el 7 de octubre del año pasado, bueno, ese país que venía eh, estableciendo acuerdos tan importantes, yo lo había logrado con Egipto en su momento, la principal potencia del mundo árabe, con Jordania, venían estos acuerdos de Abraham que se habían logrado con los países del Golfo, Marruecos y otros, y la frutilla de la torta era Arabia Saudita, que es el gran ingreso al mundo musulmán. Sí, eh, bueno, todo eso venía muy bien y Israel venía económicamente y muy fuerte, un pequeñísimo estado, hay que decirlo. Hay que buscar, todos dicen, hablan de Israel, tenés que usar una lupa para encontrar en el mapa dónde está. Tiene apenas 22.000 kilómetros cuadrados, menos que la provincia de Tucumán, digo, es chiquitísimo, pero con todo eso todos miran a ese país que tiene, bueno, una intensidad de vida muy, muy fuerte y donde el 7 de octubre todo lo que venía consolidándose con mucha esperanza se derrumba a partir de ese ataque inhumano, feroz que realizó Hamas y del cual todos conocemos ya bastante. Y en claro. ese Y contexto, sí, no, y en ese contexto comienza nuevamente, yo diría, intentar primero darle seguridad a sus ciudadanos, porque la sensación de esa fortaleza y de ser inexpugnable quedó atrás. Se vio la fragilidad y es una pregunta muy fuerte, un fracaso de la seguridad, de la inteligencia, inentendible, incluso hasta el día de hoy. Y a partir de eso, un drama de una guerra que lleva más de un año y que de alguna manera concentra, yo diría, todas las guerras que vivió Israel, pero en una guerra distinta, porque no estás combatiendo contra ejércitos regulares, sino que no estás combatiendo contra ejércitos irregulares, porque incluso las guerras tienen ciertas leyes cuando combatís con estos ejércitos que están dispuestos, bueno, a utilizar las peores metodologías, que es usar a niños y adultos o a quien sea como escudo humano, a esconder arsenal en mezquitas, en hospitales, ni hablar claro. todo lo que construyeron en Gaza. Esta es una guerra muy, muy difícil. ¿Y cómo ves que puede afectar la victoria de Trump a esta situación, a este ritmo de conflicto que se estaba llevando, que se está llevando a cabo? A ver, eh, yo creo, quiero decirte primero que en esta guerra que lleva más de un año y que hoy tiene más de un frente, en realidad Israel está combatiendo en muchos frentes, creo que mencionaste Irán, que es finalmente el gran articulador de esos proxies que se llaman Hezbollah y Hamas y los Houthis y otros. En realidad Israel viene, si se puede decir que una guerra alguien vence, pues todos pierden en las guerras, es un drama, pero ha logrado realmente destruir lo que es gran parte de la capacidad del Hamas. Está hoy Hamas casi destruido en la Franja de Gaza. Hezbollah, con operaciones militares israelíes también muy certeras, ha perdido toda su estructura, con lo cual están muy golpeados. Dicho esto, claro, Irán sigue siendo el desafío y han habido algunos pequeños rounds entre idas y vueltas que no se habían dado antes de manera directa entre Irán e Israel. Y a tu pregunta de Donald Trump, que es del millón de estos días, ¿no? Sí, Donald Trump ha sido un enorme, enorme amigo de Israel durante su mandato por distintos motivos. Uno podría pensar en un motivo incluso familiar. Su yerno Harold Kushner es un miembro de la comunidad judía en los Estados Unidos y alguien que conoce muy bien Israel y Medio Oriente. Su hija Ivanka se convirtió al judaísmo, con lo cual toda esa familia, incluso sus nietos, son judíos y muy comprometidos. Ese podría ser un aspecto por ahí claro. personal, digamos, más Sí, claro. íntimo. Importante de Ahora, saberlo. claro, más allá de esto, Trump creo que tiene, entre otras cosas, las características de
un gran empresario. Él viene a la política como un empresario que supo siempre apostar a fondo. Digamos, tenía 100 y planteaba que tenía 150. Apostaba y apostaba. Es un gran apostador. Y lleva las situaciones a un límite que muchas veces parece difícil en un mundo muy atípico que tenemos, pero que le ha ido bien tanto en lo empresario muchas veces como en lo político. Hay que recordar que durante todo el mandato de Trump no se desató ninguna guerra. El hombre supo sentarse a negociar con los más difíciles del barrio. Kim Jong-un en Corea del Norte habla casi, yo le diría, el mismo idioma que Putin en términos de se entienden estos personajes en épocas muy extrañas en términos de la política. Y creo que Trump, ya lo ¿Extrañas por qué? dijo antes, porque estamos en un mundo de un nivel de incertidumbre, de liderazgos absolutamente distintos a los que conocíamos. Y digo, Trump ya dijo que él no viene a traer guerras, sino a frenar las guerras existentes. Entonces creo que va a tener una presencia muy importante. Creo que los iraníes saben con quién van a tener que lidiar. No es la administración Biden en términos de ser dubitativa. Trump creo que negocia desde un lugar distinto, mucho más agresivo. Hay preguntas abiertas. Los Estados Unidos, Nico, han movido una estructura militar a las cercanías de Israel, al Golfo, enorme. Todo su poderío militar más importante está ahí y por un lado estaba para proteger a Israel frente a la agresión de Irán o lo que podría pasar. Y muchos se preguntan si en lo que queda del mandato de Biden e incluso cuando ingrese Trump, no va a haber una operación mayor, algunos lo están pidiendo en relación a tratar realmente de liquidar las capacidades de Irán respecto del programa nuclear. Es una pregunta abierta, nadie lo puede Ah, saber. o que Israel empiece a acelerar aprovechando de que el gobierno está de salida y que no tiene tanto poder de influencia o no tiene tanto costo acelerar ahora. Sí, en realidad, eh, por Una un cuestión lado podría ser, de oportunidad. pero sí, pero no es gratuito, no es gratuito. Digo, Israel mide con mucha racionalidad cada movimiento porque en el Medio Oriente algunos dicen el arte es tirar de la cuerda sin que se rompa. Y el tema es que ahí hay demasiados factores que a veces no pueden ser controlables y la situación es muy difícil, por eso a veces cuando se mira desde tanta distancia como la que nosotros tenemos respecto de geográfica y cultural, no se entiende cómo se maneja ese Medio Oriente donde la fuerza es la que impone el orden, no otra cosa. Ah, y respecto a la política de Milei sobre Medio Oriente, ¿qué opinas? Bueno, yo estoy muy contento que Milei ha tenido la claridad de entender muy bien lo que pasa en Medio Oriente. Creo que es un acierto su alianza con Israel y con los Estados Unidos. Lo posiciona en el mundo, en el lugar correcto de la historia y en el lugar correcto de los hechos. Con lo cual, creo que está siendo en ese sentido muy claro, ha sido desde antes y muy coherente con lo que venía planteando. Con lo cual, en lo personal, creo que el hombre ha mantenido las promesas y tiene muy claro lo que pasa, incluso en el conflicto israelo-palestino, que tantas veces es manipulado y utilizado y no comprendido, porque, bueno, eh, hay realidades que de lejos no se ven como se ven Claro. cuando estás en el lugar. Sí, 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 ahí ese punto está bueno porque es un punto de análisis interesante, ¿no? Cómo se posicionan distintos actores, en nuestro caso Argentina, porque bueno, es el nuestro presidente, Donald Trump, porque está recién electo y que puede influenciar allí en lo que sucede en Medio Oriente, así que, bueno, y en este momento, ¿cómo pues se siguen llevando acciones militares? O sea, el conflicto continúa a pesar de que por ahí perdió ese carácter un poco más mediático. Continúa llevándose bombardeos en territorio libanés, territorio sirio, también en Yemen. ¿Vos crees que esto va a seguir durante mucho tiempo? Bueno, te agrego porque a lo que dijiste sería bueno recordar.
Hoy cayeron 50, hace un rato, misiles sobre territorio israelí, Haifa, en el norte, en el sector que se llama Las Krayot. Digo, Israel recibe permanentemente una andanada de misiles que ningún país en el mundo podría tolerar, aceptar ni vivir. Esto comienza de esa manera, ese tipo de ataques venía de antes del 7 de octubre, se potenció obviamente con el ingreso de Israel en Gaza y cuando el primo, que es Hezbollah, que responde al mismo papá que es Irán, bueno, decide de manera solidaria, por decirlo así, comenzar también en la frontera norte a disparar contra Israel Sí, y hay que decirlo, Israel ha invertido y invierte, ¿no? Toda su capacidad en el desarrollo de esto que casi parece una película de ciencia ficción. La gente dice, bueno, pero hay más muertos del lado de Gaza que del lado de Israel. Bueno, Israel tuvo que desarrollar para proteger a su población este sistema, la famosa cúpula de hierro, que es un interceptor de misiles y drones, con todo que es muy efectivo, a veces no lo logra. Hoy en Haifa cayó sobre un auto, ayer murió un trabajador en un kibutz, digo, muere claro, gente pasa todo el y, tiempo, sí. y- y es un bombardeo constante. Ahora, a tu pregunta, quiero creer, excepto que haya alguna situación fuera de control, que se está en las etapas de salida de esta terrible guerra. Es decir, tanto Trump planteó, y lo dijo, y ya que hablamos de Trump, que él no quiere que continúe la guerra, y por otro lado, a lo que has dicho respecto del ingreso de Trump, Trump ha sido muy amigo de Israel. Reconoció a Jerusalén, lleva la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, eh, reconoció la anexión de la meseta del Golán, que estaba siempre en un tema hace décadas con Siria, pero cuando sos muy amigo también puedes exigir, viste que los amigos, cuando son muy cercanos, te pueden exigir lo que a veces los enemigos no tanto. Y creo que Trump quiere llevar algo distinto a la región. Creo que va a seguir trabajando lo mismo que Israel para llegar a ese acuerdo con Arabia Saudita que está, yo diría, muy próximo. Pero hay que ver qué es lo que va a jugar Irán. Acá el gran problema es Irán, que ha sido golpeado también, hay que decirlo, porque no solo los proxies han sido totalmente No, descabezados también Irán. y golpeado. Irán también está muy golpeado, tanto en su economía como en su estructura militar. Los ataques israelíes fueron muy precisos, pero hay que ver porque las pretensiones de Irán son obviamente de conquistar la región, de conquistar el mundo. Estás hablando de una teocracia que en nombre de Dios es capaz de hacer cualquier cosa y eso es parte del problema y el peligro. Ahora, creo que si todo va bien, de acá a un par de semanas, Israel ya lo dijo, está dispuesta a retirar las tropas del Líbano y el gobierno del Líbano se quiere hacer cargo, entre otras cosas, de poner al ejército del Líbano, que era muy débil frente al poder de Hezbollah, en la frontera norte de Israel, frontera sur del Líbano, como para que la población, que son los aspectos, la población israelí, cerca de 80.000 que tuvieron que dejar sus casas y hoy viven en el centro del país refugiados, por llamarlo así, puedan volver a sus casas, volver a una vida relativamente rutinaria. Y en Gaza también creo que se está llegando al final de las operaciones. El problema que queda es el tema de los secuestrados, que es un tema muy doloroso, muy difícil, y una Israel que, como dijiste, tiene una democracia donde todo es una discusión enorme. El Claro. que ha ganado, el que ha ganado, te quiero decir, Nico, en todo esto, y es un animal político enorme, con todas las críticas que uno le puede hacer a alguien que se perpetúa en el poder y que ha traído grandes costos y hay una enorme crítica interna en Israel, es el primer ministro Netanyahu, que ha tenido esta siempre capacidad de sobrevivir a todo. Sobrevivió al Sí. 7 de octubre porque él es el responsable y maneja los hilos de una coalición eh, muy diversa, con intereses muy diversos, con contradicciones enormes, en un país donde si algo tiene es que no le falta ningún problema, tiene todos los problemas. Miguel, te agradezco mucho por esta nota. No, por favor, un placer enorme y un saludo a toda la gente de Neura, felicitarlos porque vienen haciendo historia, ustedes chicos lo saben.
Eh, Todos hablan de Neura. Yo siempre pensé que la única radio que existía era High, pero parece que la neurosis judía también entró en Neura. Bueno, Miguel, te agradezco mucho. Un abrazo a ustedes. Miguel Stewerman, director de Radio High, que nos trae un poco su perspectiva respecto a lo que sucede en Medio Oriente, la posible implicancia de Trump y demás.